Es viernes 26 de enero del año del Señor 2024. Hoy es la memoria de los santos Timoteo y Tito. Ellos dos, junto con San Lucas, fueron los fieles colaboradores de San Pablo. Timoteo, educado por su madre judía, fue bautizado por Pablo, a quien acompañó en sus viajes misionales, hasta que fue designado obispo de Éfeso. Y de hecho hay dos cartas de San Pablo a Timoteo. Tito fue compañero de misión de Pablo desde el principio del apostolado de este. Tuvo a su cargo la evangelización de la isla de Creta, y hay una carta a Tito de San Pablo. El evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 4, versículo del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. En el Evangelio de San Marcos constantemente se dice que Jesús predicaba con autoridad, pero pocas veces se nos dice que era lo que Jesús predicaba. Como que San Marcos quiere decir que predicaba sobre todo con su vida, con sus acciones. El capítulo 4 es el capítulo de las parábolas. Hoy vemos las dos últimas parábolas que habla acerca del reino de Dios, ¿no? En el Evangelio de Mateo se dice el reino de los cielos, y de hecho la predicación de Jesús empieza: el reino de Dios está cerca, que escuchamos el domingo pasado, y que el reino de Dios es la presencia de Dios en nuestra vida. No es un lugar, porque Dios no tiene lugar, en Dios no hay espacio ni tiempo, Dios es eternamente eterno, pero es su presencia, su señorío, que se hace presente en nosotros y a través de nosotros, de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestros comportamientos. Y ahora no hay manera de decir que es Dios. Y por eso las parábolas son maneras de hablar, son como diríamos, los dichos populares, que no sabemos exactamente, porque no podemos definir. Definir es decir lo que una cosa es. Solamente nos podemos aproximar. Como hay una buena palabra en español que dice otear, ¿no? Como los marineros oteaban el horizonte. Así hablar del reino de Dios es otear, es ver, simplemente vislumbrar. Nos quedamos siempre cortos. Las parábolas nos ayudan a usar nuestra imaginación, a acercarnos más y más. Y por eso las dos parábolas es de semilla. Hoy la semilla que siembras, y el sembrador, el agricultor, no tiene ningún poder. Simplemente la semilla dentro de sí misma tiene el poder de germinar, de crecer. No es que dependa del agricultor. Ciertamente el agricultor puede escoger una buena semilla, pero ya el germinar no es de su poder. Es allí la semilla misma que tiene todas las células para poder germinar, ¿no? El reino de Dios tiene poder en sí mismo. Ahora yo puedo colaborar, y por eso Jesús, escuchamos el domingo pasado, que llama a discípulos a colaborar, que se conviertan. Tú y yo estamos llamados a colaborar en el reino de Dios. La segunda parábola es la semilla de la mostaza. Dice la semilla más pequeña. Sí, yo una vez la vi, son pequeñísimas. Ahora Jesús dice: el reino de Dios es como una semilla de mostaza. El reino de Dios empezó con la predicación de Jesús, un ser humano, que es un ser humano en comparación con todos los millones de seres humanos que vemos, ¿no? Pero esa crece y crece, y este reino de Dios está creciendo. Ciertamente que
se ve mucho, o es más aparente el mal que el bien, pero el bien es mucho más presente en nuestra vida. Simplemente que el sol salga todos los días, que haya nieve, que haya frío, que las flores, los pájaros, es la grandeza, y eso se nos olvida. Nos fijamos en el mal que hay. El reino de Dios crece. Ahora Jesús nos explica. Deja que Jesús te explique. Tú que eres discípulo de Jesús, que te explique las parábolas. Necesitamos ser siempre discípulos del Señor, estar siempre atentos a la palabra del Señor, que esa palabra nos nutra. Es reino de Dios. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese reino de Dios? ¿Estás dispuesto a convertirte? ¿Estás dispuesto a confiar en Jesús o confías en alguien más? El Señor te ayuda. Y hoy tenemos adoración, ciertamente desde las 8:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde, y también tenemos adoración de las 8 a las 9:30 de la noche para que vengas. Y por favor, comparte este video. Lo estoy diciendo que hay que hacer un grande tsunami. Hay que hacer que la gente se enamore de la palabra, que escuche esa palabra, lo nutra, para que pueda germinar, pueda crecer. Deja que esa semilla de mostaza crezca en tu corazón. Deja que esa semilla germine y dé fruto y fruto abundante. Por eso comparte, una grande ola, compartamos. Gracias por hacerlo. Dios te bendiga.